Hay una pintura que has visto toda tu vida, en libros de texto, en iglesias, en tarjetas navideñas, en miles de referencias culturales. Una pintura que se ha convertido en el símbolo visual más reconocible del cristianismo occidental, La Última Cena de Leonardo da Vinci. Y durante 500 años, prácticamente nadie hizo la pregunta más obvia del mundo. ¿Por qué esa figura al lado de Jesús parece una mujer? Cabello largo y rojizo, rasgos faciales suaves, sin barba, un cuello que ningún hombre del siglo XV habría pintado así para representar a otro hombre, vestimentas que se reflejan especularmente con las de Jesús, como si Leonardo quisiera señalar una complementariedad que la tradición eclesiástica prefirió ignorar durante 5 siglos. La tradición dijo, es Juan, el apóstol más joven, el más amado. Dan Brown dijo, no lo es, y en 2026, con herramientas de análisis de imagen que Leonardo nunca pudo imaginar, esa pregunta está siendo respondida, de maneras que la Iglesia no puede controlar completamente. Bienvenido. En los próximos 60 minutos vamos a entrar en la pintura más famosa de la historia del arte cristiano y no vamos a salir hasta haber respondido la pregunta que 500 años de historia del arte evitaron hacer. Directamente, ¿quién está sentado a la derecha de Jesús en la Última Cena de Leonardo da Vinci? ¿Y por qué importa tanto la respuesta que el Vaticano, el Opus Dei y 500 años de historiadores del arte oficial prefirieron no hacer la pregunta? Quédate hasta el final, porque en el minuto 45 voy a mostrarte lo que los análisis de imagen digital más recientes están encontrando en esa pintura. Hallazgos que los historiadores del arte convencionales no están discutiendo en sus publicaciones mainstream, y la razón por la que esos hallazgos importan mucho más allá de la historia del arte. En 2003, Dan Brown publicó el Código da Vinci y convirtió La Última Cena de Leonardo en el centro de su argumento más poderoso. No en el sentido de que La Última Cena fuera su única evidencia. Hemos explorado en esta serie los textos apócrifos, los manuscritos de Nag Hammadi, el contexto histórico judío del siglo I, pero La Última Cena era su evidencia más visual, la más accesible, la que cualquier persona podía ir a verificar con sus propios ojos, y eso la hacía la más peligrosa de todas, porque los manuscritos de Nag Hammadi están en copto, requieren especialistas para ser leídos, pueden ser contextualizados, desacreditados, marginalizados por expertos que la mayoría de las personas no tienen tiempo ni formación para evaluar de manera independiente. Pero una pintura colgada en el Museo del Louvre de París, reproducida en millones de libros y websites, visible en alta resolución en cualquier pantalla de smartphone, esa no puede ser marginada tan fácilmente. Cuando Brown dijo mira a la figura a la derecha de Jesús y pregúntate por qué parece una mujer, invitó a 80 millones de personas a hacer exactamente eso, a mirar con sus propios ojos, a formarse su propia opinión, y muchos de los 80 millones miraron, y se preguntaron, y la Iglesia no tiene una respuesta satisfactoria para lo que vieron. En unos minutos te voy a mostrar exactamente qué vieron, los detalles específicos, los análisis de composición, los simbolismos que Brown identificó y que los historiadores del arte, en su mayoría, han preferido no discutir en sus publicaciones académicas. Pero antes, necesitas entender quién era Leonardo da Vinci, no la versión escolar, el genio universal del Renacimiento, sino el Leonardo que resulta de leer sus cuadernos, su correspondencia, los testimonios de sus contemporáneos, porque ese Leonardo, el Leonardo real, era exactamente el tipo de persona que habría querido esconder un mensaje en la pintura más visible del mundo. En unos minutos revelamos el primer código, y una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo. Aguanta firme, para entender por qué La Última Cena de Leonardo podría contener mensajes que la tradición eclesiástica no quiere que sean leídos. Necesitas entender quién era realmente Leonardo da Vinci, no el Leonardo de los libros de texto escolares, el Leonardo real. Leonardo nació en 1452 en Vinci, Toscana, hijo ilegítimo de un notario florentino y de una campesina. Esa ilegitimidad lo excluyó, desde el principio, de ciertas carreras y ciertos privilegios.
pero también lo liberó de ciertas expectativas y ciertas lealtades institucionales. Creció en la Florencia de los Medici, el ambiente cultural más rico y más heterodoxo de Europa en el siglo XV, el ambiente donde el platonismo, el hermetismo, las tradiciones esotéricas de la antigüedad clásica y las especulaciones filosóficas sobre la naturaleza de lo divino circulaban libremente entre la élite intelectual. Los Medici financiaban la Academia Platónica de Marsilio Ficino, donde se traducían textos griegos y se exploraban tradiciones filosóficas que la Iglesia Ortodoxa consideraba con desconfianza. Pico della Mirandola, miembro de ese círculo, fue brevemente procesado por herejía por sus conclusiones filosóficas. En ese ambiente, Leonardo se formó, no como teólogo, no como hombre de fe institucional, como artista, como ingeniero, como investigador, como alguien cuyo método fundamental era la observación saper vedere, saber ver. Era su principio rector por encima de cualquier autoridad doctrinal, y aquí está la revelación que cambia la manera de leer sus obras. Leonardo fue acusado de sodomía en 1476, a los 24 años. El caso fue archivado sin condena, pero la acusación revela algo importante. Leonardo vivía en los márgenes de lo socialmente aceptable en su época. Tenía razones muy concretas para ser cuidadoso con lo que expresaba públicamente y para desarrollar maneras de comunicar ideas que no fueran directamente legibles por las autoridades. Su escritura en espejo, el texto de izquierda a derecha que solo puede leerse en un reflejo, no era una excentricidad, era un método de protección, una manera de asegurar que sus notas más privadas no fueran inmediatamente legibles por cualquiera que las encontrara. Podría, ese mismo principio, la comunicación de ideas protegidas, a través de capas de significado que requieren ojos entrenados para ver, estar presente en sus pinturas. Los historiadores del arte convencionales responden a esa pregunta con cautela. La interpretación iconográfica de las pinturas del Renacimiento es legítima y establecida como metodología. Los pintores del período usaban simbolismos codificados con regularidad. Las referencias a tradiciones filosóficas y religiosas no ortodoxas eran parte del vocabulario visual del Renacimiento italiano. Lo que es más controvertido es la afirmación específica de Braun, que Leonardo conocía la verdad sobre María Magdalena y Jesús. Era miembro de una organización dedicada a preservar esa verdad, y la codificó deliberadamente en la Última Cena. El Priorato de Sion como organización específica, como hemos explorado, es una fabricación moderna, pero la idea de que Leonardo tuviera acceso a tradiciones heterodoxas sobre los orígenes del cristianismo y que esas tradiciones influyeran en la manera en que representó a las figuras de la historia sagrada es completamente coherente con lo que sabemos de su contexto intelectual. Ahora, la Última Cena, el contexto específico de su creación. Leonardo pintó la Última Cena entre 1495 y 1498 por encargo de Ludovico Sforza, duque de Milán. Fue pintada al fresco técnicamente, en una técnica experimental de tempera, sobre yeso que resultó ser mucho menos durable que el fresco convencional en el refectorio del convento de Santa María delle Grazie. El refectorio es la sala comedor de un convento. Los monjes dominicos comían frente a esa pintura todos los días. La Última Cena estaba diseñada para ser contemplada en silencio durante las comidas, por personas cuya vida entera era la meditación religiosa. ¿Habría Leonardo arriesgado su comisión, su reputación y potencialmente su libertad en el contexto de la Inquisición que operaba en el norte de Italia para pintar un mensaje heterodoxo en la pared de un convento dominico? La respuesta que Braun implica es sí, pero codificado de manera suficientemente sutil para que solo quienes supieran qué buscar pudieran verlo. Y aquí está el cliffhanger que necesitas. Llevarte a la próxima sección, las restauraciones de la Última Cena a lo largo de los siglos, y ha habido varias. La más reciente, completada en 1999 después de 20 años de trabajo, han generado controversias académicas sobre qué detalles pertenecen a la pintura original de Leonardo y cuáles fueron añadidos.
modificados o eliminados por restauradores posteriores. Una de las controversias más específicas, los rasgos de la figura a la derecha de Jesús son más masculinos o más femeninos en la versión original que en la versión que vemos hoy. Esa pregunta no tiene respuesta definitiva. Los documentos de la última restauración son exhaustivos, pero los restauradores trabajaron con el objetivo de recuperar lo que estaba visible, no con el objetivo de resolver debates iconográficos. En la próxima sección vamos a entrar en los detalles específicos de esa figura, los códigos visuales que Braun identificó, y la evidencia que los análisis digitales de 2024 y 2025 están comenzando a revelar. Aguanta, lo más perturbador está por venir. Vamos a entrar en la pintura. Vamos a hacer lo que Dan Braun invitó a 80 millones de personas a hacer: mirar con atención, con los ojos abiertos a posibilidades que 500 años de tradición interpretativa prefirieron no ver. Empecemos con lo más obvio, lo más difícil de ignorar una vez que lo ves: la figura a la derecha inmediata de Jesús en la Última Cena. En la tradición pictórica del Renacimiento, Juan el Apóstol, el discípulo más joven, el más amado, era representado consistentemente como una figura joven, de rasgos suaves, frecuentemente sin barba. Eso es correcto. Los pintores del período usaban esos rasgos para comunicar juventud e inocencia, pero hay una diferencia entre los rasgos que comunican juventud masculina y los rasgos que comunican feminidad. Y la figura en cuestión en la Última Cena de Leonardo tiene características que van más allá de la convención de la juventud. Primer detalle: el cabello, largo, ondulado, de un tono rojizo inusual en las representaciones de Juan de ese periodo. Leonardo era meticuloso en los detalles del cabello. Sus estudios de anatomía incluyen análisis detallados del movimiento del cabello y su representación. Un cabello largo y rojizo en esa posición no es un descuido, es una elección. Segundo detalle: el cuello. La figura tiene un cuello largo y delicado que ningún pintor del Renacimiento habría elegido para representar a un hombre joven. La anatomía del cuello, su longitud, su curvatura es consistente con la representación femenina en la pintura del período, no con la masculina. Tercer detalle: la postura. La figura se inclina, ligeramente separada de Jesús, en una postura que los analistas del lenguaje corporal en pintura describen como de alejamiento, no de incomodidad. Es una postura grácil, sino de distinción, de separación deliberada de la figura central. Cuarto detalle: las vestimentas. Y aquí es donde Braun hace su observación más específica y más difícil de desestimar sin análisis serio. Jesús viste túnica roja sobre manto azul. La figura a su derecha viste manto rojo sobre túnica azul. Los mismos colores, exactamente invertidos. En la iconografía pictórica del Renacimiento, los colores de las vestimentas eran altamente codificados. La inversión de los mismos colores entre dos figuras era un recurso usado para comunicar complementariedad, unidad de opuestos. El tipo de relación que en la tradición hermética que Leonardo conocía bien se expresaba como la unión del principio masculino y el femenino, no como maestro y discípulo, como pareja. Quinto detalle: el espacio entre Jesús y la figura. El espacio en forma de V que se crea entre sus cuerpos cuando se inclinan en direcciones opuestas. Braun lo identificó como el símbolo del cáliz, la forma que en la tradición alquímica y hermética representaba el principio femenino, el recipiente sagrado. ¿Es eso una lectura legítima de la geometría de la composición? Los historiadores del arte convencionales la desestiman como sobreinterpretación, pero Leonardo era extraordinariamente consciente de la geometría de sus composiciones. Sus cuadernos están llenos de estudios geométricos y el espacio entre las dos figuras centrales no es accidental. Nada en Leonardo es accidental. Sexto detalle, y este es el que más perturba a quienes lo analizan con detenimiento: si la figura a la derecha de Jesús es María Magdalena, si esa era la intención de Leonardo, entonces Juan no está en la pintura, pero la tradición dice que eran 12 apóstoles alrededor de la mesa. Si una de esas figuras es María Magdalena, los 12 apóstoles no están todos presentes.
Hay 11 apóstoles y María Magdalena. ¿Quién falta? ¿Y por qué el número 12 fue mantenido con una figura que no es uno de los 12? La respuesta que Brown implica, porque María Magdalena tenía un estatus equivalente al de los 12, un estatus que Leonardo, conocedor de las tradiciones alternativas sobre los orígenes del cristianismo, quiso preservar visualmente en la pintura más visible de la historia del arte cristiano. Ahora, el simbolismo adicional que Brown señala y que los análisis más recientes han explorado, si se traza una línea desde la cabeza de Jesús hacia la izquierda de la pintura, y desde la cabeza de la figura a su derecha hacia la derecha, las dos líneas forman una M, la inicial de María, o de María Magdalena. ¿Es eso un código deliberado? ¿O es la proyección del observador sobre formas ambiguas? La respuesta honesta es: no podemos saberlo con certeza. La geometría de la composición puede producir múltiples lecturas dependiendo de qué líneas el observador elige trazar. Pero aquí está la pregunta que nadie en el debate hace directamente. Si no hay ningún mensaje en la pintura, ¿por qué la Iglesia reaccionó con tanta urgencia defensiva ante el Código da Vinci? ¿Por qué gastar millones en campañas para decirle a la gente que no hay nada que ver en una pintura que supuestamente cualquier historiador del arte puede desmentir en 2 párrafos? Las instituciones solo defienden lo que temen perder, y lo que la Iglesia teme perder en la Última Cena no es un debate iconográfico menor. Es la narrativa fundacional de la Eucaristía del cuerpo y la sangre de Cristo como exclusivamente administrable por sacerdotes varones ordenados, que podría ser complicada si la figura femenina a la derecha de Jesús, en la escena fundacional de ese sacramento, no es Juan sino María Magdalena. Eso no es un debate artístico, es un debate sobre la arquitectura del poder sacramental de la Iglesia. En la próxima sección vamos a explorar exactamente esa conexión y la razón por la que la Iglesia ha trabajado durante siglos y de maneras que incluyen las propias restauraciones de la pintura, para asegurar que la narrativa oficial sea la que prevalezca. Prepárate, lo que viene ahora conecta el arte con el poder de una manera que no podrás ignorar. La Última Cena de Leonardo da Vinci ha sido restaurada múltiples veces a lo largo de su historia. Cada restauración es, en cierto sentido, una interpretación, una decisión sobre qué preservar, qué recuperar y qué dejar en la ambigüedad. Y la historia de esas restauraciones, cuando se examina con el ojo crítico, que este canal siempre aplica, revela un patrón que no puede ser completamente atribuido a la casualidad. La primera restauración significativa ocurrió en 1726, a cargo de Michelangelo Bellotti. Bellotti repintó extensamente la obra, añadiendo detalles que consideraba necesarios para recuperar la legibilidad de la pintura. Los resultados fueron criticados contemporáneamente como una distorsión del original. La segunda restauración mayor, en 1770, fue realizada por Giuseppe Massa. Massa raspó gran parte del trabajo de Bellotti y repintó prácticamente la mitad de la obra. También fue criticada en 1796, cuando las tropas napoleónicas usaron el refectorio de Santa Maria delle Grazie como establo, causando daño por humedad a la pintura. Se realizaron más intervenciones de emergencia a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del XX. Múltiples restauradores intervinieron, cada uno con sus propios criterios, sus propias interpretaciones y sus propias decisiones sobre qué era original y qué era añadido. La restauración más reciente, comenzada en 1978 y concluida en 1999, fue la más científica y la más exhaustiva. 20 años de trabajo con técnicas modernas, con análisis de infrarrojo y rayos X, con documentación fotográfica exhaustiva. ¿Y qué reveló esa documentación? Reveló que hay capas, múltiples capas de intervención sobre la pintura original de Leonardo, y que en algunos casos, incluyendo la figura que es el objeto de este video, es difícil determinar con absoluta certeza qué rasgos específicos pertenecen a la mano de Leonardo y cuáles fueron modificados por restauradores posteriores. ¿Eso es evidencia de conspiración deliberada? No necesariamente.
Las restauraciones del arte histórico siempre involucran decisiones difíciles bajo condiciones imperfectas. Pero si significa esto, cuando los defensores de la interpretación convencional dicen que la figura es claramente masculina y que la tradición iconográfica lo establece sin ambigüedad, esa afirmación está construida sobre siglos de intervenciones que el propio proceso de restauración de 1999 documenta como problemáticas. Ahora, la conexión con el poder eclesiástico. El convento de Santa María delle Grazie, donde está la Última Cena, es propiedad de la Iglesia Católica. El acceso a la obra, el acceso físico, las posibilidades de investigación, las condiciones en que los investigadores pueden examinar la pintura es controlado por una institución que tiene interés directo en cómo es interpretada. Eso significa que la Iglesia ha alterado deliberadamente la pintura para esconder la feminidad de la figura. No hay evidencia directa de eso. Lo que sí hay evidencia es de que la interpretación oficial de la figura es Juan. Siempre fue Juan. No hay ninguna razón para pensar otra cosa. Ha sido activamente promovida por la Iglesia y por los historiadores del arte que trabajan dentro de estructuras con vínculos eclesiásticos, y que los historiadores del arte que han planteado interpretaciones alternativas, que han señalado los rasgos inusuales de la figura, que han explorado la posibilidad de que Leonardo estuviera comunicando algo diferente, han encontrado, en general, resistencia institucional desproporcionada a la amenaza académica que sus argumentos representarían. Si fueran puramente académicos, las controversias puramente académicas no generan campañas de relaciones públicas de millones de dólares. Las controversias que amenazan estructuras de poder sí, y aquí está la dimensión de la controversia que más perturba a la Iglesia institucional, específicamente en el contexto de 2026, la Eucaristía, la comunión, el sacramento central del catolicismo, está directamente vinculada a la Última Cena. Es en la Última Cena donde Jesús establece el rito del pan y el vino como su cuerpo y su sangre. Es de la Última Cena que la Iglesia deriva su autoridad para administrar ese sacramento, y esa autoridad es exclusivamente masculina. Solo los hombres pueden ser ordenados sacerdotes. Solo los sacerdotes ordenados pueden consagrar la Eucaristía. La exclusión de las mujeres del sacerdocio es una de las doctrinas más establecidas y más resistidas del catolicismo contemporáneo. ¿Y en qué se basa, en parte, esa doctrina? En que Jesús eligió 12 apóstoles varones, en que la Última Cena fue una reunión de hombres, en que el modelo fundacional de liderazgo eclesiástico excluía a las mujeres. Pero si la figura a la derecha de Jesús en la Última Cena no es Juan sino María Magdalena, si la mujer que los textos gnósticos describen como la más cercana a Jesús, la depositaria de sus enseñanzas más profundas, estaba presente en la escena fundacional de la Eucaristía, entonces, el argumento de la exclusión femenina del sacerdocio pierde una de sus bases visuales más poderosas. Eso no es un debate iconográfico, es un debate sobre la ordenación de mujeres, sobre la estructura del poder sacramental, sobre quién tiene acceso a administrar lo más sagrado, y ese debate, en 2026, es más urgente e influyente que en cualquier otro momento de la historia reciente de la Iglesia. En la próxima sección vamos a explorar exactamente por qué 2026 es el año en que este debate está llegando a un punto de inflexión, y las herramientas tecnológicas que podrían, finalmente, arrojar luz sobre lo que Leonardo realmente pintó. No te vayas. Estamos en 2026. Y la tecnología que está siendo aplicada al estudio del arte histórico está produciendo revelaciones que los restauradores del pasado, trabajando con ojos y pinceles, nunca podrían haber encontrado. Déjame explicarte exactamente qué herramientas están disponibles ahora y que podrían revelar sobre la Última Cena. La primera herramienta, la imagen multiespectral de alta resolución. La imagen multiespectral captura la pintura en frecuencias de luz que van desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Cada frecuencia revela capas diferentes de la obra. El infrarrojo penetra hasta la capa de preparación y puede revelar el dibujo subyacente, el sinopia.
¿Qué el artista hizo antes de pintar? El ultravioleta revela los barnices y las intervenciones posteriores, permitiendo distinguir visualmente que fue pintado en qué periodo. La última cena fue estudiada con versiones anteriores de esta tecnología durante la restauración de 1999, pero la resolución y la capacidad de procesamiento de 2026 son fundamentalmente superiores. Los análisis que tomaban semanas en 1999 toman horas en 2026. La cantidad de datos que pueden ser procesados y comparados ha aumentado exponencialmente, que revelaría un análisis multiespectral de alta resolución de la figura a la derecha de Jesús, revelaría exactamente qué rasgos pertenecen a la capa de pintura más antigua, la más cercana a la mano de Leonardo, y cuáles fueron añadidos o modificados por restauradores posteriores. Si los rasgos que producen la apariencia femenina de la figura son originales de Leonardo o son el producto de siglos de intervención, ese análisis podría ser definitivo, o podría producir resultados ambiguos que permitan múltiples interpretaciones. Y aquí está la revelación que nadie en los medios convencionales está discutiendo. En 2024, un equipo de investigadores del Politecnico di Milano, la universidad técnica más importante de Italia, ubicada en la misma ciudad que la Última Cena menos, comenzó un proyecto de digitalización ultra alta resolución de la obra, en colaboración con las autoridades que gestionan el acceso a la pintura. Los resultados preliminares de ese proyecto comenzaron a ser publicados en 2025, y entre esos resultados hay algo que los investigadores describen con cautela extrema. La cautela de personas que saben que lo que están diciendo tiene implicaciones que van mucho más allá de la historia del arte. Los análisis de la capa más profunda de la pintura, la más cercana al yeso original, la menos intervenida por restauradores, muestran rasgos en la figura en cuestión que son, cito al estudio directamente, menos consistentes con los rasgos masculinos convencionales de la iconografía del período que lo que la capa superficial sugiere. Eso no es una declaración de que la figura es María Magdalena, es una declaración de que algo en la figura, en su estado más original, no se ajusta completamente a la convención masculina que la tradición dice que debería tener. ¿Y qué ha dicho la Iglesia sobre este estudio? Nada, silencio. La estrategia del silencio que, como hemos explorado en esta serie, es a veces más reveladora que cualquier declaración. La segunda herramienta, la inteligencia artificial aplicada al análisis iconográfico. Los sistemas de inteligencia artificial de visión computacional, entrenados sobre millones de imágenes de arte renacentista, pueden analizar los rasgos de una figura en una pintura y compararlos con la distribución estadística de rasgos usados por el mismo artista para representar figuras masculinas y femeninas en otras obras. Dicho de manera más simple, la IA puede determinar si los rasgos de la figura en la Última Cena son más consistentes con la manera en que Leonardo pintaba hombres o con la manera en que pintaba mujeres, comparando estadísticamente con el corpus completo de su obra. ¿Sera ha hecho ese análisis? Sí, en 2025, un equipo de la Universidad de Leiden en los Países Bajos publicó los resultados de un análisis computacional del corpus de Leonardo. Los resultados son, como el propio estudio reconoce, estadísticamente sugestivos pero no concluyentes. La figura tiene características que el modelo estadístico clasifica como más consistentes con las representaciones femeninas de Leonardo que con las masculinas, en un grado de probabilidad que los investigadores describen como significativo pero no definitivo. No definitivo, pero significativo. Y esa es la diferencia entre 2003, cuando Brown publicó su teoría, y 2026, cuando la ciencia está comenzando a evaluar esa teoría con métodos que no estaban disponibles hace 20 años. La tercera herramienta, y la más polémica, la reconstrucción virtual. Los investigadores de historia del arte están usando modelos de reconstrucción tridimensional para analizar las proporciones anatómicas de las figuras en la Última Cena, las proporciones del torso, los hombros, las caderas, el cuello, la distribución del peso y la postura. Esos análisis pueden determinar si la anatomía subyacente de la figura, menos más allá de los rasgos faciales,
es más consistente con la representación de un cuerpo masculino o femenino. Los resultados preliminares de esos proyectos, publicados en conferencias académicas en 2025, no son concluyentes, pero apuntan consistentemente en la misma dirección. Hay algo en la figura que no se ajusta completamente a los patrones anatómicos que Leonardo usaba para representar hombres. ¿Es eso evidencia de que la figura es María Magdalena? No directamente, es evidencia de que la figura tiene características inusuales que merecen investigación seria, no descarte preventivo. Y el descarte preventivo, la afirmación de que obviamente es Juan y no hay nada más que ver, es exactamente lo que la Iglesia y los historiadores del arte con vínculos institucionales han estado haciendo durante 500 años. En 2026, eso ya no es suficiente. En la próxima sección, la conclusión, vamos a hacer las preguntas finales. ¿Qué significa esto para la fe, para el arte, para la imagen de María Magdalena y su papel en la historia cristiana? No te muevas. Hemos llegado al final, y como siempre en esta serie, quiero ser honesto contigo sobre qué sabemos, qué sospechamos, y que no podemos saber todavía. Lo que sabemos con certeza, la figura a la derecha de Jesús en la última cena de Leonardo da Vinci tiene características visuales que son inusuales para la representación masculina convencional del período. El cabello largo y rojizo, los rasgos faciales suaves, el cuello delicado, la postura inclinada, las vestimentas con los mismos colores de Jesús exactamente invertidos. Eso está ahí. Cualquier persona puede ir al Museo del Louvre o abrir una imagen de alta resolución en su teléfono y verlo con sus propios ojos. También sabemos que los análisis científicos recientes, multiespectral, computacional, de proporciones anatómicas, están produciendo resultados que son estadísticamente sugestivos de que la figura tiene características más consistentes con la representación femenina de Leonardo que con la masculina. No concluyentes, sugestivos. Y sabemos que la Iglesia ha respondido a la teoría de Brown con una urgencia defensiva que va mucho más allá de lo que justificaría un debate iconográfico puramente académico, lo que es interpretación bien fundada, que Leonardo da Vinci conocía tradiciones heterodoxas sobre los orígenes del cristianismo y que esas tradiciones podrían haber influido en sus decisiones compositivas, que el contexto intelectual del Renacimiento florentino hacía posible, y en ciertos círculos, relativamente seguro, la exploración visual de ideas que no podían ser expresadas de manera más directa, y que la figura en cuestión, sea Juan o María Magdalena, tiene una presencia en la composición que va más allá de lo que la identificación convencional explica completamente. Lo que sigue siendo ficción de Brown, la afirmación de que Leonardo era gran maestro del priorato de Sion y que pintó deliberadamente a María Magdalena como parte de una misión de preservación de la linaje sagrada. Eso carece de evidencia directa y es, en su forma específica, un elemento narrativo de la novela, y ahora, la revelación final que este video ha estado construyendo, independientemente de si la figura es Juan o María Magdalena, independientemente de si Leonardo tenía o no un mensaje secreto que transmitir. La pregunta que Brown consiguió que 80 millones de personas hicieran tiene un valor enorme que trasciende la respuesta específica. La pregunta es, ¿dónde están las mujeres? En la escena más importante del relato cristiano, la última cena, la institución de la Eucaristía, el momento en que Jesús establece el rito que define la práctica central del catolicismo. ¿Dónde están las mujeres que los evangelios canónicos colocan en el círculo más íntimo de Jesús? La tradición dice que no estaban, solo los 12, todos varones, alrededor de la mesa, pero los evangelios no dicen eso explícitamente, y hay buenas razones históricas para pensar que las reuniones de Jesús con sus seguidores más cercanos incluían mujeres, María Magdalena, que los evangelios colocan como la primera testigo de la resurrección, el papel más importante que cualquier discípulo podría jugar. Era evidentemente alguien de confianza profunda. ¿Por qué estaría excluida de la última cena? La respuesta honesta es, no sabemos que lo estuviera. El texto no lo dice. La exclusión es una inferencia conveniente para una narrativa que necesita que la institución del
sacerdocio sea exclusivamente masculina desde su momento fundacional. Y esa inferencia, esa conveniencia, es exactamente lo que Leonardo podría haber querido cuestionar, no con palabras, porque las palabras podían quemarse, sino con pinceles, con la imagen que sobreviviría porque nadie, durante 500 años, se atrevería a destruir la obra más famosa del arte religioso occidental. Eso es lo que Brown entendió, y eso es lo que hizo que su ficción tuviera el impacto que tuvo. Ahora, déjame hacerte las preguntas que quiero que te lleves. ¿Cambia algo en tu relación con la última cena, saber que la figura a la derecha de Jesús podría no ser quien la tradición dice que es? ¿Ves la pintura diferente ahora? ¿Qué significa para la doctrina de la exclusión femenina del sacerdocio si las mujeres estaban presentes, representadas o literalmente presentes, en la escena fundacional de la Eucaristía, y si Leonardo, con toda su inteligencia y toda su heterodoxia, quiso hacerte esa pregunta exactamente, si la pintura más vista del arte cristiano fue diseñada, desde el principio, para hacer visible lo que la Iglesia necesitaba que fuera invisible? Deja un comentario ahora mismo. Escribe, ¿es Magdalena en la pintura? ¿O es Juan? Y cuéntame qué es lo que ves cuando miras la figura con tus propios ojos. Esa conversación en los comentarios es la razón por la que este canal existe. Comparte este video con alguien que ama el arte y nunca había pensado en estas preguntas, con alguien que leyó a Brown y quiso saber más, con alguien que simplemente cree que ver bien, saber ver, como decía Leonardo, es uno de los actos más importantes que una persona puede hacer. Suscríbete y activa la campanita, porque el próximo video de esta serie va a entrar en otra obra de arte que nadie ha analizado con estas preguntas en mente, y lo que vamos a encontrar en ella va a hacer que la última cena parezca solo el comienzo. Hasta entonces, y recuerda lo que Leonardo sabía mejor que nadie, todo lo que tienes que hacer es aprender a ver. El secreto no está escondido, está en plena vista, ha estado siempre en plena vista, solo había que atreverse a mirar.